Buenas tardes ya, Javier. Buenas tardes. Javier González es nuestro invitado de hoy. Javier es madrileño, hizo un doble grado en matemáticas y física, es máster en machine learning, doctorado en física cuántica o doctorando, ¿no? Doctorado. Javier tuvo una pequeña experiencia laboral cuando terminó de estudiar y fue analista junior en Accenture y ahí pues se dio cuenta de que sus pasiones, que tenían mucho que ver con el machine learning, pues tenían poco que ver con la realidad de la empresa. Entonces, si quería ahondar en esos conocimientos, tenía que seguir estudiando y por eso volvió a la universidad y empezó a hacer el doctorado. Y durante el doctorado es cuando ha salido vuestra startup, Quantum Maths, ¿verdad, Javier? Exacto. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Bueno, pues básicamente nosotros, el núcleo de Quantum Maths, somos estudiantes de doctorado en los últimos años de la Universidad del País Vasco, en el grupo QTIS. Entonces, a raíz de que nuestras tesis estaban muy cercas y muy próximas a la industria y que creíamos que podíamos aportar cierto valor, y visto todo el surgimiento en el último año del ecosistema de Quantum, de nuevas empresas que se dediquen a hacer hardware, a hacer software y toda la inversión, sobre todo que está habiendo, ¿no? Por parte de Canadá, de Estados Unidos, de grandes potencias europeas como puede ser Alemania, Francia, pues nosotros nos vimos impulsados y dijimos, es el momento, creemos que es el momento oportuno, era una semilla que siempre habíamos tenido entre nosotros, el de decir, ¿qué haremos cuando acabemos el doctorado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a seguir haciendo el postdoc? ¿Podemos aprovechar esta oportunidad brillante y ser los pioneros que vayan trayendo estas tecnologías y vayan, por una parte, haciendo una labor de evangelización, ¿no? De dar a conocer cuáles son las ventajas y por qué hay que utilizar estas tecnologías y qué revolución van a significar? Y por otro lado, el tratar de ir encajándolas, ¿no? De entender qué necesidades hay en la industria y cómo podemos dar respuesta a estas necesidades. Y también una cosa muy importante es ser conscientes de qué recursos tenemos disponibles a día de hoy y cómo estos van a ir evolucionando hasta que tengamos verdaderamente el exponente máximo de la computación cuántica que está por llegar, que puede tardar o 5 años, o 10 o 15, todavía no está muy claro cuándo va a llegar, pero ¿qué podemos hacer de momento y qué perspectivas de futuro tenemos? Es muy importante entender estas dos cosas. Hablas de un grupo de personas, ¿verdad? ¿Cuántas personas estáis involucradas en Quantum Maths? Pues actualmente en Quantum Maths somos 10 personas, tenemos un núcleo de Quantums, que nos llamamos a nosotros mismos, que somos los que somos doctorandos en Quantum Computing, que estamos pues, haciendo nuestras tesis, yo en concreto, por ejemplo, de algoritmos cuánticos aplicados a finanzas. También tenemos, por ejemplo, a nuestra CSO, Ana Martín, pues, que está centrada en desarrollar algoritmos cuánticos que sean implementables en distintos paradigmas computacionales. Esto es, hay más de un tipo de ordenador cuántico, de formas de hacer computación cuántica. Entonces, el correr un algoritmo en un tipo de ordenador no es lo mismo que correrlo en otro y hay que tener esa versatilidad. Y bueno, también Giancarlo y Rodrigo cerrarían el grupo, ¿no? con sus tesis. Y bueno, por otro lado... ¿Ese núcleo duro cuántos sois en total? Ese núcleo duro somos 5. cuatro. Somos cuatro PhDs. Ahora mismo estamos en fase de incorporación, de incorporar a otras 2 personas más que también pues, sean doctorandos en Quantum Computing. Y bueno, junto al núcleo duro se nos suma Jonander Oribe, que es nuestro Senior Software Developer, nuestro CTO, que básicamente se encarga de un poco de montar toda esta estructura, ¿no? Porque tenemos, para entender un poco cómo funciona esto, pues tenemos los algoritmos que dan servicio y nosotros nos dedicamos a ofrecer Quantum Software as a Service, de manera que hay una plataforma con la que nuestros algoritmos conecta con los mejores proveedores de hardware, con las mejores opciones disponibles en el mercado para poder dar servicio. Entonces, toda esta estructura informática y todo lo que conlleva la implementación y el montaje de cada una de las piezas, pues nuestro CTO, Yolander Oribe, se encarga de todo esto. Por otro lado... ¿Socios cuántos sois, Javier? Socios somos los 10. Actualmente, las 10 10. personas somos socios. Sí, sí. Son muchos socios, ¿eh? 10. Son muchos socios. Son muchos socios, pero creemos ahora mismo que precisamente el estar todos comprometidos y alineados con este proyecto futuro es lo que nos hace motivarnos y remar todos en la misma dirección. Sois casi como una cooperativa, aunque no tengáis ese formato, ¿no? Se podría decir, sí. Pero básicamente... Todo el mundo que trabaja en Quantum Maths es socio.
a día de Todo el hoy. mundo que trabaja en Quantum Mats a día de hoy es socio. O sea, que sois, en la práctica sois como una cooperativa, jurídicamente no. Jurídicamente sois una SL. Jurídicamente somos una Vale, sede. perfecto. Exacto. Vale. Sí, sí. Entiendo que eso tendrá su reflexión, pero ya es meternos en un terreno un poquito complejo, técnico-jurídico. Prefiero que hablemos de cómo se os ocurrió, cómo fue ese proceso de maduración de la idea de montar la empresa, porque supongo que el núcleo que tomasteis la decisión fueron esos 4 que tú has dicho, ¿verdad? Los que estabais doctorándoos. El asunto viene de que, bueno, nosotros siempre desde el grupo de Qties se nos había animado y nuestro director de tesis siempre pues, nos había impulsado a una vez que terminásemos el doctorado, pues tener esa opción, ¿no? Todo viene a raíz de un evento que se desarrolla en diciembre de 2019, justo un poquito antes de esta pandemia que tenemos a día de hoy, que es un hackathon en el que en un equipo pues nos juntamos los doctorandos y damos solución a un reto que plantea Eric Zarate, que es el CEO de Zarate Mateo. Y a raíz de este planteamiento de este reto y viendo las sinergias que teníamos, pues Eric viene con la motivación de decir, bueno, pues vamos a tratar de crear una startup, ¿no? Inicialmente, pues aunque nosotros ya tuviésemos esa semilla y contemplásemos esa idea, pues esto es como el detonante que ya nos impulsa a decir, bueno, vamos a empezar a moverlo. ¿El hackathon dónde se celebró, Javier? En Bilbao. En Bilbao. ¿En el BBF o en...? Fue organizado por Innolab Bilbao, que es Vale. la incubadora de startups, Sí. Vale. y tomaron parte pues, tanto IBM como la Universidad del País Vasco, como Mondragón Vale. y como también el BECA. O sea que hubo bastantes instituciones y organismos que participaron en esta propuesta de hackathon. Comprendido. Y de ahí nosotros salimos. Digamos que teníais alguien que ya sabía lo que era emprender, que os empujó un poquito, ¿no? Digamos. Eso es. Eric, el de Zárate Mateo, ¿no? Eric de Zarate pues, nos dio como el empujón para decir, bueno, ya tenemos una guía para emprender. Nosotros siempre habíamos tenido esa idea, pero claro, siempre está el de ¿por dónde empezamos? Entonces, teniendo a alguien que ya había emprendido antes, pues se nos facilitó digamos que fue como pues el detonante para que nosotros dijésemos, venga, pues nos lanzamos. Y dijisteis, joder, pues es verdad, podemos hacerlo. Exacto. Y estabais en ese hackathon, estabais los 4 que has dicho, el núcleo duro ese que has dicho, ¿verdad? En el núcleo duro estábamos 2 en el equipo que resultó ganador del hackathon y otros 2 estaban como organizadores del hackathon. Eso es. Yo en concreto estaban... O sea, que 2 de los organizadores del hackathon también se involucraron como socios de la startup. Eso es. A raíz de la solución... Que ganasteis el hackathon porque, joder, estabais compinchados con ellos. No. Es broma, no te preocupes. También viene a raíz de que, bueno, que los organizadores, pues, al fin y al cabo, analizaron las propuestas, ¿no? Y sabían lo que estaba haciendo cada uno de los equipos. Y había cierto nivel de involucración en qué estábamos haciendo. Y bueno, al final, pues, les resultó bastante interesante, especialmente porque el tema que propuso Eric venía muy alineado con lo que era la tesis doctoral de uno de los organizadores, de Giancarlo. Que precisamente le resultó bastante interesante y estuvo bastante pendiente de qué soluciones estábamos desarrollando y cómo lo hacíamos, porque él había estado trabajando en ese tópico durante bastantes meses. Y entonces ya a partir de ese día os pusisteis a pensar en cómo montar la startup, o en qué hacer, qué ofrecer, qué valor dar, ¿no? Entiendo. Exacto. O lo teníais ya muy claro. No, bueno, desde ese momento lo que empezamos a identificar fue una serie de necesidades que pudiese haber en la industria. En concreto, como teníamos esta inercia, ¿no? de Eric, pues nosotros nos metimos más a la industria financiera, porque había ciertos problemas identificados y que donde creíamos que la computación cuántica podía traer un gran valor. A día de hoy nos posicionamos más en poder optimizar cualquier proceso en la industria, bien sean las finanzas, bien sea la industria logística, que de hecho acaba de salir justo hoy la nota de prensa de nuestra colaboración con el grupo Matec, también Bilbao, bueno, y también lo que tenga que ver con ciberseguridad o lo que tenga que ver con life science y el descubrimiento de nuevas moléculas. En general, cualquier proceso en la industria que podamos optimizar y donde la computación cuántica o los algoritmos Quantum Inspire
y es esta máquina de Fujitsu, ¿no? Que es Quantum Inspire, que a día de hoy es la única que puede dar servicio, y todo lo que está por venir, pues todo lo que pueda tener una mejora sustancial en la industria, estamos persiguiéndolo y estamos tratando de aterrizarlo y ver qué valor puede aportar. Y ese primer acercamiento a la industria financiera, que es la primera aproximación que hicisteis, ¿qué tal os fue? Pues bastante bien, la verdad. Yo ya de por sí traía estas ganas de desarrollar algoritmos para la industria financiera, con lo cual el hecho de poder empezar a despertar un interés, ¿no? en los distintos bancos y en el empezar a poder entablar conversaciones y ver cuáles son los problemas reales, ¿no? Porque muchas veces desde la academia se tienden a modelizar e idealizar las cosas y entonces se proponen soluciones que están muy alejadas de qué es lo que se está haciendo a día de hoy y cuál es el estado del arte en la industria. Entonces, el hecho de poder ver qué es lo que verdaderamente se necesita y adaptarnos a eso fue un proceso muy interesante y que nos despertó a todos el entusiasmo de poder ofrecer estas mejoras de esta tecnología. Entonces, primero fuisteis a ver a bancos. Bueno, sí, por el ecosistema en el que estamos, pues a través de la incubadora, entablamos conversaciones con bancos. ¿De qué incubadora? ¿De Innolab o De de...? Innolab, exacto, de Innolab. También pues, nos presentamos a la edición de Bankia FinTech. Estamos en conversaciones con ellos, ¿no? Pendientes de la resolución. Y bueno, pues en general tratamos de tender puentes hacia toda la banca porque era lo más... ¿Ya habéis conseguido hacer algún piloto, algún trabajo ya con bancos? Estamos desarrollando, bueno, actualmente nuestros productos, dentro de nuestro abanico de productos, el que está más desarrollado es Qualopit, que es un algoritmo de optimización de portfolios, de carteras de inversión, básicamente para saber cómo distribuir la inversión. Y ese sí que lo estamos desarrollando con una banca. Y actualmente pues estamos pendientes también, hemos hecho una propuesta de otra... Con una entidad financiera que entiendo que no se puede saber el nombre, ¿verdad? Bueno, de momento vamos a Vale, vale. dejarlo ahí. No hace falta, ¿eh? O sea, no te quiero forzar, solamente es porque la gente lo entienda, porque no lo Sí, entiende. sí. Hay una entidad financiera a nivel, bueno, como yo te digo, a nivel del grupo de incubadoras local. Y luego, por otro lado, pues también nos hemos presentado a Bankia FinTech en lo que es nuestra propuesta de prueba de concepto. Estamos pues esperando a día de hoy todavía a la respuesta, porque también nos ha pillado justo la fusión con CaixaBank y entonces, pues también que pudiese ser interesante, ¿no? Porque al haber pasado Bankia a fusionarse con CaixaBank, pues también entramos, por así decirlo, en hacer la propuesta a CaixaBank, ¿no? Y hemos estado en conversaciones Claro. en FinTech. Esta aproximación financiera se parece mucho a la de Multiverse, ¿no? La startup está que hay en Donosti, que también ella está especializada en el ámbito financiero, ¿no? De hecho, creo que Sí, tiene a Bankia como cliente, si no recuerdo mal. ellos formaron parte de justo de la edición anterior de Mm. Bankia FinTech. Nosotros lo que buscamos, sobre todo, es llegar a poner cosas en producción, que quizá nos podamos distinguir un poco más de ellos en este sentido, ¿no? Queremos optimizar procesos y tenemos un partnership con Fujitsu en el que queremos lograr poner algo en producción con este Digital Annealer y verdaderamente a obtener una ventaja competitiva en la industria. Por eso no solamente nos centramos en el ámbito financiero, sino que también cualquier otro proceso, ya sea, como ya he dicho, ciberseguridad o sea logística, donde pueda aportar este valor, pues lo haremos. Y en concreto, nosotros en las pruebas de concepto trataremos de dejar muy claro pues, en qué casos habría una ventaja o no competitiva a nivel cuántico. Es decir, muchas veces sobre muchos de los problemas que hay a día de hoy, las soluciones que se pueden hacer son soluciones que a día de hoy no son factibles, sino que se puede teorizar en cuántos recursos requeriría la implementación del algoritmo a nivel de para qué momento en el roadmap que ha marcado, por ejemplo, IBM de los ordenadores que van a poner en el mercado, el algoritmo podría ser ejecutado con una ventaja verdaderamente significativa sobre un ordenador cuántico. Eso es uno de los puntos muy importantes, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, está habiendo muchos artículos
de una cosa que se ha puesto bastante de moda, ¿no? Que es el Quantum Monte Carlo. Y yo, pues, desde el punto de vista académico, he estado viendo algunos, por ejemplo, de Pricing Collateral Debt Obligation. Y claro, no se hace una estimación completa de qué recursos se necesita. Sin embargo, por ejemplo, desde bancos como JP Morgan, que están trabajando con Stephen Werner, que es uno de los referentes en finanzas tratadas desde un punto de vista cuántica, pues sí que se están haciendo publicaciones donde se estima qué casos verdaderamente van a tener ese potencial impacto y cuáles van a ser los recursos reales. Entonces, nosotros queremos ser siempre realistas y ofrecer cuáles serían las perspectivas, qué tecnologías se pueden utilizar a día de hoy y qué tecnologías tenemos que dejar como el camino allanado para que en un futuro se puedan implementar y estemos preparados para cuando estén disponibles. Ok. Y hablas de un partnership con Fujitsu. ¿Cómo ha sido esto? Porque Fujitsu es uno de los proveedores de hardware en este momento, ¿no? De los pocos que hay en el mundo. ¿Cómo habéis llegado hasta ellos y cómo ha sido, por qué habéis elegido Fujitsu? Bueno, nosotros somos hardware agnósticos. Esto es lo más importante. Vamos a elegir siempre la solución que mejor se adapte a las necesidades del mercado. Entonces, la realidad es que hay bastantes proveedores de hardware y hay distintos tipos de ordenadores cuánticos. Por destacar los más importantes, pues tenemos la computación basada en ordenadores de puertas. Aquí tendríamos pues a IBM, a Rigetti y a este tipo de empresas, que luego cada una desarrolla sus ordenadores en plataformas distintas, que si superconductores, que si iones, que si fotones, la tecnología en la que ellos confían. Y luego, por otro lado, tenemos los annealers. Por así decirlo, los annealers tienen menos expresabilidad que un ordenador cuántico. Es como la máquina de escribir que precede al ordenador, por así decirlo. Solamente valen para resolver cierto tipo de problemas, los problemas de optimización combinatoria, mientras que un ordenador cuántico es más universal. ¿Vale? Entonces, en este momento, pues tenemos, respecto a los annealers, tendríamos annealer de D-Wave, que es un ordenador que es puramente cuántico, y tenemos el ordenador de Fujitsu, que es un ordenador Quantum Inspire. Entonces, ¿qué problemas tiene el ordenador de D-Wave? Pues que el ordenador de D-Wave a día de hoy tiene limitaciones en cómo se pueden conectar los qubits y tiene los errores propios de los qubits, de coherencia cuántica. Entonces, en este caso, el ordenador de Fujitsu, al ser un hardware Quantum Inspire y en el que se ha visto que puede haber mejoras sustanciales en cuanto al tipo de problemas que aborda, pues pensamos que es la mejor opción actualmente disponible en el mercado. Y además siempre ha habido un trato muy bueno y una relación de la que estamos profundamente enorgullecidos por cómo de bien nos llevamos con el equipo de Fujitsu y la cultura que hemos creado y cómo de bien trabajamos con ellos. Entonces decidimos, pues al principio cuando creamos la empresa, pues contactar con ellos, ¿no? En general, pues contactamos un poco con todos los proveedores. También hemos entrado en la IBM Q Network, pero bueno, en concreto nos interesaba mucho Fujitsu porque si quisiésemos aterrizar algo a día de hoy ya y ponerlo en producción, ellos serían los que tienen esta herramienta. Y desde entonces, pues hemos estado tratando de trabajar con ellos para aterrizar casos de uso reales en los cuales se puedan poner en producción a día de hoy. Vale, usos reales. Te agradezco que pongas la palabra para que así podemos hilar con la siguiente pregunta. Me has hablado del ámbito financiero, de una herramienta para optimizar carteras de inversión que estáis haciendo ya con una entidad. Entiendo que estáis todavía en proceso, no está todavía lista, ¿verdad? Estamos en proceso de desarrollar la prueba de concepto. Y luego has hablado también de otros procesos industriales. ¿Ahí en qué ámbitos estáis trabajando ya? Entiendo que todavía sin nada todavía terminado, ¿verdad? Estáis todavía desarrollando. Sí, exacto, estamos en proceso de desarrollo. Bueno, pues podríamos hablar, por ejemplo, de qué va en el tema logístico. Pues muchas veces va de optimización de rutas. Es decir, cuando tienes una empresa de repartos o que tenga que hacer delivery de ciertos productos, pues buscar la mejor combinación que optimice los recursos que sean necesarios en cuanto a tiempo, combustible, recursos humanos, etc. De tal manera que podamos optimizar. Entonces, eso básicamente es un problema de que es un grafo muy grande donde tenemos que encontrar la ruta más corta. Todo este tipo de cosas, pues en la industria logística tiene cabida y es lo que vamos a hacer junto con Amatec. Y vamos a desarrollar pues,
cómo pueden mejorar las tecnologías cuánticas este tipo de soluciones a problemas de reparto. Sí, sí, sí. Por otro lado, pues, ¿qué podemos hacer que es común un poco en tema de ciberseguridad y en tema de banca, sobre todo? Pues hay distintos modelos que son un poco pues, universales, ¿no? Que tengan que ver, pues, por ejemplo, en banca, la detección, lo que es en banca la detección de un fraude, pues en ciberseguridad puede ser pues, un intruso. Y en Life Science pues, puede ser la detección de un cáncer. O sea que todo lo que tenga que ver con detectar una anomalía es, por así decirlo, interpolable a otras industrias donde puede tener otro valor. Y ese tipo de soluciones también estamos trabajando en ellas. ¿Con partners en todos ellos o trabajáis directamente para cliente? En Amatec entiendo que Amatec es un partner, ¿no? Amatec es un partner. Socio. Luego el cliente será pues, una empresa con la que lleguéis a trabajar. En ciberseguridad, por ejemplo, ¿estáis trabajando con un partner o ya con un cliente final? En ciberseguridad también estamos ahí en conversaciones con otro posible cliente. Vale. O sea, aquí no habéis cerrado todavía el trato, pero lo tenéis bastante avanzado, ¿no? Entiendo. Bueno, estamos en una fase exploratoria, ¿no? De ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué viabilidad hay y sobre todo, pues, porque muchas veces el primer paso es modelar y tratar de ver si verdaderamente la computación cuántica puede o no ofrecer una ventaja. Es otra de las cosas claves. O sea, la computación cuántica no es una herramienta que te vaya a garantizar que es mejor que lo que ya tiene. Primero hay que ver la viabilidad de poder aplicarlo. Y estáis, en este caso, el cliente sería una empresa de ciberseguridad o una empresa que tiene riesgos de seguridad y que quiere mejorar su nivel de protección. Lo primero sería ciberseguridad. O sea, que también es una especie de partner de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, bueno, es más que nada... El cliente final va a ser realmente pues, una empresa a la que le deis servicio. Si es una llegáis a algo, consulta. claro. Sí. Exacto. O sea, nos hicieron una consulta, nos contactaron y nos dijeron, oye, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se nos ocurre? Entonces, hablamos con ellos, ¿no? El anterior COI se encargó de conseguir este contacto y nos pusimos hay tres o cuatro así gordas, así que seguro que todos los que están escuchándote más o menos tienen una idea en la cabeza de cuál puede ser. No sigas porque a lo mejor te vas a mojar mucho y alguno basta adivinar cuál es, ¿no? Y luego está Life Sciences, que estáis... me has hablado de detección de cáncer, no sé si es un caso real que estáis analizando. No, en este caso lo cito como un ejemplo, sino que en este caso iría más hacia tema pues, de diseño de nuevos fármacos, lo que se llama drug discovery, ¿no? En ese interés en cómo poder explorar esta última parte. ¿Y aquí estáis trabajando ya también con alguna empresa de farmacéutica? No, de momento no. Es una línea que tenemos como en el horizonte, pero que quizá dentro de todas las que tenemos es la más alejada. Okay. Estos son los, digamos, los tres casos más así, la optimización de rutas, logística, ciberseguridad y life sciences, que estáis todavía en fase de ver, a ver, de visualizar, ¿no? Sí. Vale. Y, joder, todavía no tenéis entonces una facturación, entiendo, ¿verdad? Lamentablemente es difícil porque antes de conseguir una facturación primero Claro. hay que pasar por una prueba de concepto. Claro. Y ver que las cosas funcionen. Entonces, estamos actualmente, antes de empezar a tener una facturación, pues vamos a buscar la inversión, ¿no? Por parte de presentarnos a un Venture Capital y de poder obtener una inversión inicial que nos permita, pues en este primer escenario, de este segundo año, pues ir desarrollando todas estas pruebas y una vez que las pruebas se desarrollen, pues intentar que lo que se ha desarrollado se pueda mejorar y que pueda ser un producto que se pueda llegar a poner en producción y que luego nosotros, una vez que lo hemos puesto en producción, un primer cliente, podamos elevarlo como un software as a service y podamos dar servicio a otros clientes que puedan demandar este mismo producto. De manera que quienes han inicialmente contratado nuestro servicio y pagado este módico precio por una prueba de concepto, pues puedan tener este derecho a utilizar el producto que se ha desarrollado a bajo coste y nosotros podamos así protegemos la propiedad intelectual, ¿no? Que nosotros nos la quedamos y simplemente alquilamos el uso del software a otros posibles y potenciales clientes. Sí. Y entonces, ¿habéis abierto ya esa ronda o estáis todavía preparándola? Estamos en proceso de preparación. Nuestro COO, que es estudiante en la Escuela de Negocios de HEC París,
es quien se está encargando de montar toda esta visión financiera y Que conjuntamente. todavía no habéis visto ningún fondo. Todavía no habéis llegado a ese punto, ¿no? Hemos estado en conversaciones con algún que otro Venture Capital y estamos, pues eso, pendientes de determinar un poco totalmente cuál es nuestro pitch para poder presentarnos ya de manera totalmente formal y definitiva. También tiene un poco de ver con la colación de que hemos sufrido esta reestructuración de la empresa, porque antes estábamos más ligados a Zárate Mateo y a la empresa de Eriz. Hubo una inversión que alejó un poco a Ariz y le hizo tomar un camino diferente y desvincularse más de Quantum Match y finalmente, pues desde finales de enero, pues soy ahora el CEO de Quantum Match y hemos reorientado el rumbo, ¿no? Por así decirlo. El que se ha desvinculado ha sido Zárate de Quantum. Sí, inicialmente la idea era que fuésemos un poco su spin-off y que tratásemos de aprovechar estas tecnologías cuánticas al mismo sector, a las mismas miras que tenían ellos, ¿no? Por eso la mayor parte de nuestros productos está todo desarrollado en el sector financiero, pero una vez que pues, Eric tomó esta decisión y dio un paso a un lado, pues nosotros decidimos ampliar el abanico a toda la... Zárate está en un proceso de alguna operación corporativa que desconozco, no sé si lo Ahora sabéis. mismo sí, eso hubo una decisión Mm. y entonces decidieron desvincularse de Quantum Match y entonces, pues bueno, ahí hemos tomado caminos diferentes y nosotros hemos decidido ampliar nuestras miras hacia todos los procesos en la industria donde se pueda. O sea que hasta ahora habíais vivido, digamos, vivido entre comillas, de la inversión inicial de Zárate Mateo, ¿no? No. O sea, en el No. momento en el que Zárate Mateo recibe la inversión, se desvincula de nosotros. Eso fue Vale. a finales de enero. O sea, no, la empresa, Quantum Match se constituye, o sea, es un proyecto en el que llevamos trabajando desde principios del año pasado, finales, bueno, más o menos hubo este hackathon, ¿no? Pasaron El año este tan extraño del 2020, sí. Exacto. Entonces, bueno, pues podemos decir que en mayo empezamos a trabajar ya con todo sentado y empezamos a trabajar en el proyecto de crear la startup. La startup se acaba creando a finales, en diciembre de 2020 y en enero de 2021 pues tenemos este cambio de rumbo. Y entonces nosotros tomamos un camino diferente al que toma Zárate Mateo, nos desvinculamos y ampliamos nuestra visión de mercado y nuestras posibilidades. Vale. Y entonces, ¿hasta ahora de qué habéis vivido? Porque sin inversión todavía habéis puesto dinero vosotros, imagino, ¿no? Ha habido una inversión de capital social y por otro lado, pues bueno, nosotros somos por el momento doctorandos, que bueno, pues tenemos beca y demás. esa vinculación con la universidad y aparte de la vinculación también estamos pues estudiando el cómo encajar como una spin-off de la universidad. ¿Y al CTO cómo al CTO no le podéis pagar entonces todavía o sí? El CTO precisamente está en el grupo Amatec. Vale. Exacto, efectivamente. O sea que Amatec de alguna manera es una especie de socio vuestro casi, ¿no? Bueno, se podría decir que está muy involucrado con vosotros. Sí. Tenemos un partner muy estrecho y tenemos a una persona que tiene un pie en cada sitio. Vale. Bueno, es un socio robusto, sí. Más cosas que te iba a preguntar, Javier. Tu pasión inicial era el Machine Learning, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, sí, o sea, cuando estabas estudiando, hiciste un máster, etcétera, a ti te gustaba el Machine Learning. Era tu vocación, digamos. Yo, en primer lugar, una vez que termino matemáticas y termino física, ¿no? Me veo un poco con unas carencias a nivel de programación y de que hay ciertos aspectos más de informática que no he tocado. Y como complemento formativo, pues decido, me voy a este mundo de Machine Learning, Big Data y todas estas tecnologías que estaban floreciendo en ese momento y que, bueno, a partir de, estás en la universidad, vienen empresas, te ofrecen puestos de trabajo y todo el mundo pues buscaba data science, data engineers, gente que sepa de Machine Learning y de Big Data y digo, bueno, pues vamos a formarnos en esto y vamos a ver qué es, vamos a ver en qué consiste. Entonces yo tomo la decisión de meterme en máster. Pero yo siempre había tenido esa curiosidad, ¿no? por la computación cuántica y por cómo se estaba desarrollando. Y entonces, en cuanto pude, traté de establecer este puente de, bueno, ¿qué pasaría? ¿O hay alguna posibilidad de conectar esto que es ahora la tendencia con esto otro que yo creo que es la promesa de futuro de lo que verdaderamente tendrá un impacto muy significativo? Y entonces, en ese momento, viene Eric Torontegui, que es investigador en el CSIC
y que ahora está en la carrera tercero de profesor, y viene a dar una charla en la Facultad de Físicas, que es precisamente Quantum Machine Learning. Entonces, así un poco a cara de cuadros y digo, hostia, qué bueno esto, yo quiero trabajar en esto. Y entonces, pues a raíz de eso, elaboro mi tesis de máster conjuntamente con él en un proyecto de investigación bueno, pues veo qué opciones hay para poder elaborar un doctorado y seguir formándome. Y entonces es cuando él me presenta pues, al grupo de Enrique Solano y del doctor Miquel Sanz y me decido tomo esa decisión de marchar a Bilbao para seguir formándome en la computación cuántica y en concreto en el campo de las finanzas, ¿no? Porque aprovechando esa transversalidad de ser matemático, de ser físico, de tener el máster en Machine Learning y además pues tener este entusiasmo por la computación cuántica y al final es un perfil muy híbrido que puede encajar cosas de perspectiva. O sea que dentro de tu trayectoria, Eric Torrontelli ha sido trascendental, ¿no? Sí, fue un poco el que... Muy influyente, sí. Muy influyente. Yo estoy muy agradecido. Además, el trabajo de fin de máster obtuve una calificación máxima de 10 gracias al trabajo con él. Y bueno, una vez hecho esto, pues sí que es verdad que en este momento, pues bueno, yo estuve, gracias a él, en contacto con todas las personas que en Madrid desarrollaban temas de computación cuántica, ¿no? Hablé con Verónica Fernández Mármol, hablé con Juanjo García Ripoll, que es, al fin y al cabo, el director del grupo, del QuinFo, y el panorama no era muy halagüeño en cuanto a que, pues bueno, siempre en ciencia la inversión es bastante escasa y, al fin y al cabo, para no estar 3, 4 años prácticamente como un esclavo sin ningún tipo de remuneración, pues por aquel momento uno de los mayores referentes era el grupo de Bilbao. Entonces me dijeron, bueno, vamos, te presento al grupo de Bilbao, porque Eric había estado en ese grupo y es amigo del doctor Miquel Sanz, y bueno, que es actualmente mi director de tesis. Aparte que tiene un apellido, no sé si tiene vinculación familiar, pero tiene un apellido muy ligado a la Universidad del País Vasco. No sé sí, no, él es de Bilbao. O sea, que, sí, y entonces, pues claro, me presenta al grupo y yo, una vez que conozco el grupo Cuties, pues con mucho entusiasmo y muchas ganas de trabajar con ellos y con mi director Miquel Sanz. Bueno, pues ahí inició esta etapa donde empiezo como estudiante de doctorado, también con una colaboración muy estrecha con Ángel Rodríguez Rozas, que trabaja en el Departamento de Riesgos del Banco Santander, y viendo cómo podemos construir un esquema de colaboración muy complejo y muy bonito, uniendo distintos sectores y distintos campos, y que al final pues, esto acaba conllevando pues, la publicación de un artículo que hicimos el pasado mes de enero, ¿no? Donde tenemos... Te lo decía también porque te decía lo de la relación familiar porque hay un señor que se llama Leandro José Torrontelli, que fue el creador del laboratorio de investigación científica de la Universidad de la Escuela de Ingenieros de Bilbao en concreto, ¿no? Que luego se llamó la Bain y está dentro de Tecnalia, por eso te lo decía, que no sé si tiene relación con él, pero es curioso. ¿Sí? Ahí me pillas, desde luego, no te sé decir. Bueno, supongo que si fuera así ya te habrías enterado. Estábamos comentando sobre cómo tú entras en este mundo de la computación cuántica, que es una historia bastante bonita, por cierto, y entonces ya te metes completamente. Y ya un poco terminando, un par de preguntas, Javier, para no abusar mucho de tu confianza. Una es, ya lleváis un tiempo, bueno, habéis estado un año madurando el proyecto y lleváis pues unos meses ya con el proyecto en marcha, tal y como nos has contado. ¿Cómo está tu optimismo en cuanto a las posibilidades de la computación cuántica a día de hoy? A ver, yo sé que esto es una carrera de fondo y que pues, los resultados o verdaderamente lo que aspiramos a ver es algo que en su máximo exponente, hasta dentro de 10, 15 años, no esperamos. Desde una opinión personal, eso es algo que va a tardar mucho. Pero eso no se lo puedes contar a un inversor, Javier. No, me refiero... Un inversor que tiene que esperar 10, 15 años, te va a decir que no hay que esperar 10, 15 años. Quiero decir, en 10, 15 años llegará todo lo que se ha prometido y se ha vendido como que seamos capaces de tener un ordenador cuántico que sea capaz de romper las claves del sistema bancario porque rompa funciones hash. O sea, la computación cuántica, desde el día de hoy y desde el momento ya de partida, gracias a los algoritmos Quantum Inspire y a todas estas tecnologías, podemos ir introduciendo
nodos de valor en la industria que para ciertos procesos de optimización podamos agilizarlos y hacerlos mejor y ofrecer mejores resultados que algoritmos clásicos. Y esto es una cosa que va a ir escalando conforme vaya escalando el hardware. De tal momento que llega un momento en el que cuando te hablan de computación cuántica, pues te lo venden como algo súper irreal, que, bueno, ya sabes, en todo lo que tenga que ver con películas de ciencia ficción, la física cuántica es brujería. Y a nivel de todo este discurso que se ha formado de la computación cuántica, pues siempre cuando se habla de computación cuántica y te dicen las aplicaciones, pues son aplicaciones de las que yo hablo, pues estas de a largo plazo, de 10, 15 años. El hecho de ser capaces de utilizar un algoritmo de SOR para hacer una factorización, números primos de una clave de una entidad bancaria, esto es algo que no podemos hacer a día de hoy, porque requeriríamos más de 1000 qubits lógicos y es algo que nadie puede ofrecer, con lo cual pueden estar tranquilos en este sentido y es una carrera de fondo. Cuando verdaderamente tengamos esta capacidad, pues pueden haber transcurrido 10, 15 años del momento de ahora. Eso no significa que a día de hoy la computación cuántica no valga para nada, sino significa que las aplicaciones tienen que estar adaptadas a las necesidades y tienen que ser con los recursos que tenemos a día de hoy, que no vayan a ser algo que sea completamente cuántico, sino que los noditos cuánticos tienen que irse integrando poco a poco en la industria y mejorar determinados procesos. Como decía, no tenemos el ordenador que valga para todo, sino tenemos una máquina de escribir que vale para hacer ciertas cositas y que puede introducir valor e irlo mejorando. Entonces, las empresas tienen que empezar a incorporar estos nodos cuánticos que mejoren ciertos procesos, ir pues un poquito viendo dónde pueden ser integrados esos nodos y luego avanzar en la verticalidad de estos nodos. Es decir, un primer algoritmo que se corra en un Quantum Spire que ya ofrezca una ventaja potencial frente a un algoritmo clásico, pues que luego ese algoritmo, cuando se tenga la máquina, se pueda correr en un ordenador de puertas. Y que pasemos de un problema, por ejemplo, cubo, que se llaman, que son los de optimización en un annealer, a un problema de Quagga, que ya se corre en ordenador de puertas. Y que a la vez vayamos integrando todo eso en los diferentes procesos. Es decir, esto es un proceso muy largo, donde podemos ir entrando ya y podemos ir aportando más de valor, pero hasta que lleguemos al, por así decirlo, máximo exponente, que sería como ver coches voladores en estas películas de ciencia ficción, pues pueden pasar 10, 15 años tranquilamente. Eso no quiere decir que a día de hoy no valga para nada. Por el contrario, hay muchas cosas donde puede aportar gran valor. Por ejemplo, el caso que has contado de del análisis, de la optimización, ¿cómo lo has llamado? En el ámbito de la inversión financiera, de carteras de inversión, de la optimización de carteras, ¿no? Ahí sí que habéis visto que hay resultados ya reales hoy en día con la computación cuántica y por eso estáis ahondando en ese producto con la entidad X, ¿no? Hay resultados reales y nos permitirían, pues, en vez de manejar una cantidad pequeña de activos, pues poder aumentar el tamaño de los datos que podemos introducir a nuestro portfolio y manejar más carteras y tener una mayor diversificación y contemplar más posibilidades que un ordenador clásico porque no nos abarcaría. En el tema de Life Science, por ejemplo, es muy interesante pues porque permite hacer búsqueda de moléculas, ¿no? Entonces, si tú tienes todas las moléculas que te puedan permitir una determinada institución, pues si quieres hacer una búsqueda de una determinada molécula con unas determinadas propiedades, pues esta búsqueda se hace de manera mucho más rápida y mucho más óptima que con una computadora. Ya. Y en un problema de optimización, pues a la hora de resolver estos problemas intragables, ¿no? Siempre se habla de complejidad NP, del problema del viajante y demás, que tienen unos grafos enormes y hay que buscar la ruta óptima, pues esto todavía aumenta la capacidad computacional para poder obtener una solución. No solamente la capacidad de analizar más datos, sino también la velocidad de respuesta, que en el ámbito logístico, por ejemplo, es muy importante. Exacto. Ahí que el resultado lo tienes mucho más rápido que con procedimientos convencionales de hoy en día. Bueno, muchas veces directamente por el volumen de datos, simplemente el tiempo computacional es enorme. Sí que es verdad que un quantum annealer con qubits, pues sí que tiene esa mejora en el tiempo computacional con respecto a los ordenadores clásicos. Y luego, por otro lado, el volumen de datos que tú puedas introducir para modelizar, ¿no? Porque muchas veces eso estalla de manera exponencial, ¿no? Por la propia naturaleza del problema que tú quieras resolver. Entiendo. Vale, y una última pregunta, Javier. La Diputación de Vizcaya tiene la intención de alquilar un hardware para que los investigadores de Vizcaya puedan utilizarlo
para hacer computación cuántica. No sé si conocías el proyecto. Bueno, sé que hay bastantes proyectos y que en concreto nosotros estamos trabajando pues, desde Quantum Match para convertir a Bilbao en un referente de computación cuántica, ¿no? Porque tenemos una tradición de este grupo, del grupo QTIS y de la Universidad del País Vasco, y aparte del grupo de investigación hay otros muchos que están trabajando en este aspecto en Bilbao, y sí que estamos tratando de impulsar esta iniciativa de que Bilbao se convierta en un referente europeo y mundial a nivel de la computación cuántica. Muy bien. Pues bueno, yo creo que hemos abordado todos los temas relacionados con vuestro emprendimiento y con tu trayectoria personal también, que así que es bastante interesante cómo acabaste montando una startup en Bilbao cuando estabas estudiando en Madrid, ¿no? Que una serie de casualidades, de coincidencias, que te han hecho Sí, sí. terminar ahí. Y esperemos que por largo tiempo. Pues no solo me queda agradecerte tus explicaciones, Javier, y desearos muchísima suerte. Muchas Especialmente gracias. con esa ronda que vais a abordar ahora, que eso es un reto en sí cuántico, te diría. Sí, sí, claro. O sea, al fin y al cabo, nosotros estamos aquí pues, para dar un servicio a la empresa y para mejorar sus capacidades y para poder ahorrar costes, básicamente. Eso es muy importante, ¿no? Que la computación cuántica, aparte de ser algo académico que es prometido dentro de unos cuantos años, a día de hoy es una realidad y que permite verdaderamente tener un impacto económico y un impacto de transformación y que realmente se le puede sacar ese provecho y que nosotros queremos ser los pioneros en poder hacer esta transición y poder llevarlo a la industria y poder verdaderamente pues, mejorar los procesos, ¿no? Y así optimizar los costes y demás. Perfecto. Muy bien, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.